El día de hoy vamos a iniciar un nuevo microciclo de esta serie de estudios acerca de temas éticos y morales. Y vamos a ver, el día de hoy vamos a conversar sobre el suicidio y sobre la eutanasia. Vamos a ver otros temas relacionados también en el estudio que sigue la próxima semana. Así que le invito a pueda compartir este enlace, este estudio, ya sea lo esté viendo en vivo o esté viéndolo en otro momento. También poder compartirlo, opiniones, comentarios que puedan tener en el momento, dudas, preguntas, puedan hacerla ahí, tanto por Zoom o por Facebook. Y bueno, antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que Dios dirija todo lo que hagamos en esta tarde, que sea Él enseñándonos y que podamos aprender en la tarde de hoy acerca de lo que la Biblia dice al respecto de estos temas que son bastante controversiales, son bastante producen un poquito de ruido, mucha gente no tiene una perspectiva o no tiene definida una postura en cuanto a lo que la Biblia dice, no solo a percepciones personales, como ya hemos comentado en otro estudio, no solo a ideas propias, a cuestiones personales, subjetivas, sino a la verdad objetiva de lo que la Biblia nos revela. Así que vamos a orar antes de comenzar para que Dios sea dirigiendo esto, entreguemos nuestras vidas y su palabra sea ministrándonos en esta tarde, que podamos aprender y crecer a la luz de su palabra. Amado Padre, nos dirigimos ante tu presencia en el nombre de Jesús para darte gracias por tu amor, por tu misericordia y por el privilegio de estar reunidos alrededor de tu palabra. Elevamos este espacio para tu gloria, Dios, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en donde podamos conversar de tu palabra, aprender de ella, Señor, en donde podamos ser iluminados por tu verdad, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos, los que están conectados, Señor. Podemos reunirnos a pesar de la distancia. Bendícenos, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra llene nuestra vida, Espíritu Santo, ilumínanos, haznos entender, enséñanos, eres tú nuestro Maestro, Señor amado, y trae luz a nuestra vida al respecto de estos temas, Señor amado, que tal vez son controversiales, tal vez incluso hasta tenemos dudas, no sabemos verdaderamente qué es lo que tu palabra dice, qué es lo que deberíamos creer al respecto, Señor, y confesamos, si es nuestro anhelo, Señor, que queremos creer lo verdadero, lo que tu palabra dice y no lo que el mundo dice, no lo que nuestra propia percepción, nuestras propias ideas o nuestras emociones nos puedan llevar a sentir o a creer, sino lo que tu palabra dice, Señor. Creemos que allí está la verdad, que es suficiente, que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, Señor. Esa es tu palabra revelada, fiel, Señor amado, y verdadera. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos alrededor de ella a la luz de tu verdad y tu palabra para aprender de ti y conocerte un poco más. Bendice la vida, el hogar de mis hermanos y de aquellos que se irán conectando y aquellos que verán este video, Señor, luego de ser compartido. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor por poder estar aquí reunidos. Y como le decía, vamos ya a ver el tema que nos compete el día de hoy, que es acerca del suicidio. Es un tema que a muchos, tal vez a muchos algunos ya tengan una postura al respecto, muchos tal vez ya digan, no, yo creo esto al respecto, esta es mi postura, sé que la Biblia dice esto o aquello. Em, Sin embargo, hay muchos otros que no. Hay mucha gente, no solo que no tienen una postura o no tienen clara qué es lo que la Biblia dice, sino que lastimosamente enseñan o defienden o creen en cosas que la Biblia técnicamente no defiende, no dice. Tiene una percepción equivocada acerca de estos temas, no solo de los que vamos a hablar hoy día, sino como ya hemos conversado, de otros temas también que ya hemos visto, que si no ha visto los estudios que ya se han realizado de ideología de género y aborto, le invito a que puedan allí estar en el canal, tanto de YouTube como de Facebook, que están los videos y puedan verlos si es que no lo han visto. Así que vamos allá. Vuelvo a repetir, cualquier comentario que tenga, cualquier opinión, cualquier duda, pregunta, lo invito a hacerlo, sobre todo en estos temas que generan un poco de controversia, que generan dudas al respecto. ¿Sí? Vamos a hablar del suicidio. El suicidio es un tema
que no suele comentarse, no es un tema que suele predicarse desde los púlpitos de manera cotidiana, de manera regular, y mucho menos en estudio. Hay mucho material al respecto, por supuesto, pero es poco visible o se le da poco espacio en los sermones. Igual es difícil tocarlo, pero la Biblia sí habla al respecto, sí da una respuesta, aunque textualmente no tengamos pasajes en los que diga el suicidio es un pecado, es un error o esto o lo otro. Como ya hemos conversado en otros momentos, sí nos da principios para responder ante estas circunstancias o estos temas, como en este caso el suicidio. Entonces vamos a ver distintas cosas acerca del suicidio, vamos a conversar ciertas cosas. Primero, obviamente, tenemos que entender y vamos a ir viendo qué es el suicidio. Y por definición, es el acto por el cual una persona se provoca la muerte de manera intencionada. ¿Sí? Ese es el suicidio. Asesinarse a uno mismo intencionalmente. Si es por error, evidentemente eso no es considerado un suicidio. El suicidio es de manera intencional inducir a la muerte propia. Ahora, muchos directamente responden, este es un pecado porque es cometer asesinato aunque sea a uno mismo, ¿sí? Y eso es verdad. La Biblia dice, no matarás. Ya conversamos sobre ese texto que concretamente el texto o la traducción correcta dice, no asesinarás, que es un acto deliberado de asesinar a alguien, aunque sea a uno mismo, en este caso particular, ¿sí? Y lastimosamente muchos van un paso más allá y dicen, no solo es pecado el suicidio, sino que están condenados todos los que han cometido suicidio. Y ahí es donde debemos parar un poquito y ser cautelosos. Y ver qué es lo que la Biblia dice al respecto. No nuestra propia percepción, ¿sí? No lo que nosotros creemos, no lo que nos han contado, sino lo que la Biblia responde. Amén. Ahora, la Biblia menciona algunos pasajes en donde ciertos personajes cometieron suicidio, ¿sí? Un caso muy conocido del Antiguo Testamento es Saúl, 1 Samuel capítulo 31, verso 4 al 6, en donde en medio de la guerra Saúl ve la pérdida, la derrota inminente, y él le pide a su escudero que lo mate, pero el escudero no lo hace, no quiere, entonces él se clava su propia espada y muere, y el escudero hace lo mismo. También se suicida. A Agitofel, a Zimri, y en el caso del Nuevo Testamento también muy famoso, el caso de Judas, como dice Mateo, que se suicidó, ¿sí? Por lo tanto, no es que la Biblia esté ajena a este tema. Ahora bien, que mencione casos en donde se hayan suicidado, estos casos no establecen la norma ni las directrices para que nosotros sepamos qué decisiones tomar, cuál es la respuesta bíblica ante este tema. Pero debemos ser conscientes que en la Biblia hay registros de personas que cometieron suicidio. Al respecto, que la Biblia mencione, en este caso, que ciertos personajes se suicidaron y de manera directa la Biblia no condene de manera textual, vuelvo a decir, directa, explícitamente, el suicidio, no significa que Dios lo apruebe, ¿sí? Porque estos textos, estos pasajes en donde estos personajes se suicidaron, son textos descriptivos. Solo están describiendo un acontecimiento. No están estableciendo principios sobre eso, ¿sí? Ahora, ¿qué responde la Biblia ante la cuestión de tomar la vida aunque sea la propia? Y esto ya lo vimos, estos pasajes ya lo leímos cuando hablamos sobre el aborto, que están muy relacionados. Todos los temas de ético-morales tienen mucha relación, sobre todo los que tienen que ver con vida y muerte. El aborto, claramente veíamos que tiene que ver con interrumpir la vida desde el comienzo, y el suicidio pretende darle fin. Cuando hablemos de la eutanasia habla del último momento, de manipular la muerte final, muy similar al suicidio también, de alguna perspectiva. ¿Y qué responde la Biblia ante esta idea de tomar la vida voluntariamente, de atribuirse el derecho de cortar la vida, aunque sea la propia? Job, capítulo 12, verso 10. La vida de todo ser viviente está en manos de Dios. Dependen de Él a cada momento
para que les dé su aliento. Y primera de Samuel, capítulo 2, verso 6. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja la tumba y a otros levanta. ¿Sí? Estos pasajes y muchos otros hablábamos sobre la idea de que somos creación de Dios, por lo tanto le pertenecemos a Él, Dios es soberano, tiene plena potestad sobre nosotros en cuanto a vida y muerte y todo lo que respecta. Entonces, nuestra vida está en las manos de Dios y la potestad de quitar vida es algo que le pertenece a Dios, ¿sí? No está en nuestro derecho, no está en nuestras facultades el decidir en qué momento termina la vida de alguien. Y eso nos incluye. Por lo tanto, ¿qué responde la Biblia ante el suicidio? ¿Es un pecado? Sí. El suicidio es un pecado porque atenta contra la vida. Ahora, cuando leemos la Biblia y hablamos sobre el tema de asesinar, independiente si es, vuelvo a repetir, hacia uno mismo, es el tema que nos convoca, el suicidio, vemos que Dios aborrece el homicidio, el asesinato. ¿Por qué? Porque es un golpe directo, un atentado ante su propia creación. La máxima expresión de su obra creadora no son las constelaciones. Aunque nosotros veamos la hermosura y la gloria de la creación, la máxima expresión de su obra creadora no es lo que vemos en los cielos. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque de todo, usted y yo, cada uno de nosotros, somos portadores de su imagen. Y eso es lo grave del asesinato, un atentado contra la creación máxima de Dios, la máxima expresión de amor. Nosotros, la corona de la creación, hechos a su imagen y semejanza. Por eso es grave el asesinato. De hecho, a tal grado, dice las escrituras en el Antiguo Testamento, que hay cosas que aborrece Dios. Son las manos que derraman sangre inocente, entre otras cosas. Pastora. Bueno, saludar a todos nuestros hermanos que están viendo a través de Facebook y están también conectados acá en Zoom con este tema que es un tema de un dilema ético, ¿cierto? Como bien decía nuestro hermano Cristóbal, Dios da la vida y Dios la quita. Pero yo también reflexionaba qué lleva a una persona a tomar una decisión, porque sabemos y tenemos que ser bien claros que hay personas cristianas que se han quitado la vida, líderes que se han quitado la vida, personas que ya en ministerio lo lamentamos, no les juzgamos, pero ¿qué lleva a una persona a tomar una decisión así? La depresión es un tema fuerte y vemos, por ejemplo, ojalá que no te toque el tema un poquito, pero vemos, por ejemplo, el caso de, de Elías en el Enebro. Él tuvo un problema, él un profeta que desafió a los Baales, que estaba en el Monte Carmelo en tremendo triunfo y de repente lo vemos en un enebro deprimido. Él estaba decepcionado, quizás que no vio fruto en su trabajo, lo que haya sido, total que él se echó en el enebro y quería solamente morir, morir. Entonces, ¿cuánta gente hoy día no está en ese enebro? Que lo único que quiere es morir, que no le encuentra sentido a la vida. Pero ahí tenemos una esperanza también, porque Elías no se quitó la vida. ¿Por qué? Porque Dios le ayudó. Y ahí hay principios, descansó, Dios le alimentó y caminó al monte de Dios. Es decir, es muy, muy triste cuando alguien atenta contra su propia vida, nosotros no podemos juzgarle, pero sí decir a alguien si en este minuto está viviendo una situación con depresión que hay un Dios que le ama. Amén. Así es. Marco, ¿quiere comentar algo igual? Sí, bueno, compartiendo un poco lo que decía nuestra pastora, no solo Elías, si uno mira, así como tú mostraste casos de personas que atentaron y se suicidaron, que están documentadas en la Biblia, también hay casos de personajes que estuvieron con depresión. Tenemos el caso de Elías, tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de David, personas que no querían seguir vivas. Entonces, claro, también, como decía nuestra pastora, quizás hay personas hoy que no encuentran una salida, porque en el fondo eso es lo que determina el suicidio, cuando uno ya no tiene una solución quizás a algún problema o alguna vivencia, toma esa decisión de acabar con su vida. Y por otro lado también comentar lo que tú dices, Cristóbal, que Dios le da un valor a la vida humana superior a todo lo demás.
hoy gente pelea mucho por los derechos de los animales, de la naturaleza, y está bien, porque Dios incluso nos manda a cuidar la creación suya. Pero ¿qué nos diferencia del resto de la naturaleza y del resto de la creación? Que nosotros fuimos creados, como tú decías, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el valor que Dios nos da es superior a absolutamente todas esas cosas. Por lo mismo, volviendo un poquito al tema del aborto, eh, por eso Dios no permite y no quiere que se acabe con una vida humana, ni en la gestación, ¿cierto? Ni en su desarrollo, ni en su final, porque para Dios una vida es muy, muy valiosa y por lo tanto está de manera explícita dentro de los mandamientos de Dios el no asesinar, porque es quitar o es tomar, por decirlo así, darse una potestad, ¿ah? De quitar algo que para Dios es muy valioso. Amén. Es un tema bastante delicado el tema del suicidio, no solo por el acto en sí, sino porque, como decía otra pastora, y es una pregunta que debemos hacernos constantemente para entender este tema, para ver, a entender mejor todavía cuál es la respuesta bíblica y por sobre todo dar una respuesta ante esto, ¿sí? Es lastimoso como en el mundo en general, acá en Chile también, pero es un tema generalizado en el mundo, el suicidio, la tasa de suicidio va en aumento. Por lo general, las tasas de suicidio son más altas en jóvenes, luego salta a adultos mayores. Y eso nos lleva a cuestionarnos varias cosas y también nos ayuda a dirigirnos, a dirigir un poquito la conversación o tener un poquito de noción qué podría inducir o llevar al suicidio. Bueno, la pastora hablaba directamente, uno de los mayores factores es la depresión. Casi en su totalidad de las razones de suicidio es depresión. Sin embargo, hay culturas que el suicidio es bien visto. Aunque para nosotros, una cultura occidente que descansa en raíces judeocristianas, siempre ha sido mal visto el suicidio como algo negativo, hay culturas en las que es bien visto. Por ejemplo, Japón. Japón es una cultura en donde el suicidio está relacionado no a la depresión, sino a una cuestión de honor. Y Japón es el país, uno de los países, si no el más, estadísticamente no manejo la actualizada a la fecha, es uno de los países con mayores tasas de suicidio en el mundo, Japón. Y de hecho es tan grande, masivo, que hay un lugar, no es que el lugar esté destinado a, pero social y culturalmente se ha hecho así, que es un lugar, un bosque, que es conocido como el bosque de los suicidios, en donde a la entrada de ese lugar hay un monumento, en donde a las personas que entran se les da una especie de mensaje de aliento para que no lo hagan, porque la gente va a suicidarse a ese lugar. Y también advertir de que en el paseo pueden encontrarse a cuerpos colgados de personas que se han suicidado, porque es muy habitual, muy habitual. Y eso tiene que ver por una serie de cosas culturales y todo. Pero también en la antigüedad, esto no es nuevo. En la antigüedad, por ejemplo, y lo vamos a hablar un poquito cuando hablemos de la eutanasia, que tiene mucho que ver con el suicidio, al menos en la época griega, era una política estatal el suicidio. Alguien podía solicitar al Estado que le facilitara medios para poder suicidarse. Era muy común beber cicuta en Grecia. Y así, tanto para la eutanasia como para el suicidio. Y es algo antiguo, pero también veíamos ejemplos en la Biblia de personas que en desesperación lo hicieron, ¿sí? Nos daban casos y vamos a conversar ya sobre eso, o sea, sobre el tema de la depresión. Vemos casos de personas que tuvieron depresión, que desearon morir, pero eran hombres que descansaron en Dios y el resultado ¿cuál fue? Fueron restaurados. Pero si nosotros miramos los casos de las personas que se suicidaron, no vemos depresión, pero sí vemos una fuerte presión y culpa en la mayoría de ellos.
La mayoría de ellos. De hecho, de todos, a excepción del escudero de Saúl, podemos decir, no eran buenas personas. No tenían un buen camino. Había mucho pecado en ellos. ¿Sí? Y bueno, Judas sabemos que fue lo que lo llevó directamente al suicidio, ¿no es cierto? Culpa, remordimiento y todo lo que pasó con la sentencia de Jesús. Pero, ¿por qué sucede la depresión particularmente? Que es una de las mayores razones por las cuales la gente se termina suicidando. Y aquí quiero que conversemos y nos explayemos un poquito, que no solo perspectivas personales, sino bíblicas. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia al respecto. ¿Sí? Ahora, la depresión, ¿es una enfermedad o es algo demoníaco? Quiero dejar ahí la pregunta puesta allí, vamos a ver la respuesta. Pero, justo, pastora, le voy a pedir la palabra directamente. Ya. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Y es bueno que tocamos este tema, porque la depresión es una enfermedad que afecta a la persona, causa una tristeza que no solo tristeza, es algo más profundo, mucho más profundo que una tristeza, es como estar en un hoyo profundo, como dice la Biblia, cuando dice un salmo que dice que pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación. Ahí vemos la mano de Dios sacando a una persona de un estado depresivo. Eh, Muchas veces la gente que está con esta enfermedad tiene miedo de contarle a los hermanos de la iglesia porque lo endemonizan, ¿cierto? Cuando no es así, no es así. Esto es algo a veces que puede ser físico, a veces lo puede generar una situación, una pérdida de un ser querido, que la persona no se logró recuperar y puede caer en este estado. Ahora es muy importante que la persona que lo esté sufriendo tenga la confianza de contar estas cosas. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, hay una parte que dice, habla de la ansiedad, de la ansiedad. Y la ansiedad es cuando tú pierdes el control de las cosas. Cuando tú ya no tienes el control, viene este tema de la ansiedad. Entonces, dice la palabra, dice que no estemos ansiosos o que no estemos angustiados o echando toda nuestra ansiedad sobre Dios. ¿Ah? Nosotros como iglesia podemos aportar mucho para ayudar a una persona, pero hay veces personas que van a tener que hacer un tratamiento con un médico porque puede ser algo físico, algo que está, alguna sustancia en su cuerpo que ha perdido el equilibrio y está generando esto. Y se podrían salvar vidas. Hay cosas que nosotros podemos manejar como iglesia, pero hay cosas que son dignas de un tratamiento médico, farmacológico, probablemente, para que esta persona pueda salir de un estado así. Hay depresiones endógenas que son gravísimas, que el diagnóstico es terrible. Entonces nosotros tenemos que informarnos para que los hermanos tengan la libertad de decir, estoy angustiado, estoy muy triste, estoy con pánico. Hay muchas personas que generan estas crisis de pánico, que son crisis de angustia, que son terribles. ¿Ya? Mira, te digo lo que es más. En los tiempos de Jesús era la lepra como la enfermedad. Hoy día son enfermedades de tipo emocional. Por la misma vida, el avance de la tecnología, ahora tenemos el tema de la pandemia. Jóvenes, muchos jóvenes se están tratando de quitar la vida en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que tener una teología que se contextualice a estas situaciones, que hay que hablarlas y hay que enseñar. Amén. Me encantan este tipo de temas que desmitifican ciertos conceptos. Porque es visto como algo demoníaco, como algo negativo, como algo que un hijo de Dios no puede tener depresión. Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Marco? Sí, Cristóbal, no sé si me escucha bien. ¿Me escucho bien? No, ¿sí? Ya. Sí, sí, se escucha Lo que súper. pasa es que a veces, y yo quiero compartirle a ustedes experiencias que hemos vivido, yo siendo miembro de iglesia, he encontrado con personas que están con tratamiento psiquiátrico. No sé, un caso X bipolar, una bipolaridad, y otra persona con depresión, pero que requiere tratamiento médico. Y les han dicho de frentón que dejen de tratar y que dejen los medicamentos, que dónde está la fe. Y, por ejemplo, el caso de esta persona con bipolaridad, que en el fondo era
por falta de la suplementación de litio. Imagínate, un suplemento, una pastillita que hay que tomar, tenía ese déficit y por eso le generaba ese trastorno en su personalidad. Entonces, durante uno de sus ataques, se metió a un negocio, robó, trató de matar a alguien, pero esa persona en esos momentos no estaba en sus cabales, y pudo haber hecho muchas cosas más, es que no, es que la familia no, porque al final logró dar con esta persona y lo pararon a tiempo, pero las consecuencias también de lo que nosotros decimos o predicamos, tenemos que tener cuidado porque en la iglesia llega mucha gente que tiene estos problemas. Y si nosotros no manejamos correctamente ciertos casos, debemos tener una responsabilidad y también entender que nuestro consejo para una persona puede tener grandes consecuencias. Entonces, qué bueno que se hablen estos temas y como tú bien dices, desmitificar un poquito esto. También recordar que hay una condición médica y hay psiquiatras que tratan esto, que son médicos. Y la medicina y los doctores también, el avance de la ciencia lo ha permitido Dios para que nosotros también podamos tener al alcance soluciones para problemas que en la antigüedad quizás no había. Amén. Sí, es verdad. Yo también, bueno, hace no mucho escuchaba el testimonio de un pastor que comentaba cómo su mamá, él creció con su mamá y tiene trastorno bipolar también. Y bien grave en varios episodios. Y el papá de él era pastor también. Y él en un momento tuvo que dejar el pastorado de la iglesia para dedicarse a cuidar a su esposa. Porque estaba padeciendo una enfermedad. No una posesión demoníaca. Una enfermedad. Y necesitaba cuidar a su esposa que estaba con un trastorno bipolar, que hasta el día de hoy todavía lo tiene. Es algo con lo cual sigue cargando, tiene que seguir medicándose y tratándose. La depresión, las enfermedades, la gente dice enfermedades mentales y piensa que lo están tratando de loco, es algo que no se puede tener. O sea, si supiéramos la cantidad de personas con enfermedades mentales, con trastornos mentales en el mundo, en nuestra iglesia, son gigantescas. Porque es una especie de pandemia de trastornos, problemas y enfermedades mentales. Ansiedad, depresión, estrés, trastornos de sueño, trastorno alimenticio, cuadros depresivos, son problemas comunes. Lo más probable que en cada uno de los que estemos acá en algún momento hemos pasado por alguno y tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta. Así de común llegan a ser estos problemas. Muchos de los que están viendo, de los que están acá, de los que van a ver esto, de los que son hermanos en nuestra iglesia, están pasando por cuadros de estrés, de ansiedad. Y en algunos casos es grave. Y no lo saben. No piensan que es cansancio. No, debe ser mucho trabajo. Un par de vacaciones, 2 semanas y se va a pasar. Y no. Son problemas de estrés. La ansiedad es un problema mental. El estrés, la depresión son problemas reales. No son posesiones demoníacas. Ahora, cuando uno investiga un poco, ¿sí? Y no se queda en el mito religioso de una persona que dice que está siendo poseída por demonios y que por eso no puede dormir en la noche, cuando en verdad tiene un cuadro de estrés grave, una persona que no puede controlar el apetito y que come y come porque tiene un problema de ansiedad, o con una persona que tiene instintos suicidas o bipolares o cualquier otra cosa, piensa que son demonios. Y cuando uno investiga un poco, como decía la pastora, son problemas químicos, cerebrales, hormonales. Dios ha dotado de sabiduría a personas que han sido capaces de estudiar cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo, no solo en cuanto a sistemas, sino biológicamente, químicamente. Y hay medicamentos que sirven para tratar y regular nuestras hormonas, nuestros químicos, porque en la gran mayoría de los casos solo es un desequilibrio hormonal o químico en nuestro cuerpo. Investigue un poquito. Así funciona. Así funciona nuestro cuerpo.
¿sí? En una dotación equilibrada de hormonas, de químicos, cualquier problema, presión, abuso de nuestras capacidades físicas o mentales es capaz de producir un desequilibrio en nuestro nivel hormonal y químico. Alguna noticia chocante, exceso de trabajo, falta de sueño, mala alimentación. Todos esos factores van influyendo en que no tengamos un buen desarrollo, un buen equilibrio cerebral y todos esos temas. Así funciona, así nos creó Dios, ¿sí? Y ir al doctor porque tengo problemas de ansiedad, porque tenemos problemas de estrés, porque tenemos depresión, no es un problema, no es falta de fe, al contrario, es creer que Dios ha dotado a personas de capacidad para ayudarme. No es algo negativo y eso es algo que debemos eliminar. Esta super fe, que no sé de qué manera se le puede llamar fe a ver demonios en todas las cosas. Eso no es fe. Ver demonios en enfermedades que no son demonios no es fe, hermano. Es ignorancia. Es ignorancia. Son enfermedades. Y como decía nuestra pastora, ¿por qué es importante aclarar estos puntos? ¿Por qué? Porque son problemas que vivimos a diario y que necesitan ser sanados correctamente. Necesita, o sea, a los que estén padeciendo, acercarse a un líder, acercarse a sus pastores, contar lo que están viviendo, lo que están padeciendo, buscar ayuda, buscar consuelo, no solo espiritualmente en sus líderes, sino también en la medicina. Pastora. Sí, quería decir que el Señor hizo la distinción. Él sanó enfermos y echó fuera demonios. Eh, Hay una depresión, por ejemplo, que es común a las mujeres que recién tienen un bebé, que es una depresión postparto. Yo he visto ya dentro de lo que he podido estar en consejería, tres casos. Tres casos de depresión postparto, con angustia, con temor, y hemos podido aconsejar a la persona porque tienen estas ideas erradas de que en su cuerpo hay un desequilibrio probablemente hormonal que está provocando esto, que tiene salida, y poder ayudarlas. También tenemos la gente que tiene Parkinson, también tiene temas de angustia y depresión. El hipotiroidismo, que te provoca cantidad de alteración en tu cuerpo, también puede producir en la gente que sufre estas enfermedades depresión. Pero teniendo una asistencia médica, la ciencia, ¿cierto? Los médicos que se han preparado les puede ayudar. Generalmente son tratamientos farmacológicos que son controlados. No es que las personas, a veces me doy cuenta de que cuando tienen que tomar un tratamiento farmacológico, que son ansiolíticos, tienen miedo de crear dependencia al ansiolítico. Estos se toman con responsabilidad y con asesoría de un médico, que cuando ya termina el tratamiento antidepresivo más ansiolítico, ellos le dan un tratamiento para dejar esos remedios poco a poco, porque hay gente que por ejemplo, se sienten bien, o viene alguien y le dice, ten fe, sí, nosotros tenemos fe y todo eso. Entonces, ¿qué produce en el cuerpo? Algo que se llama rebote. El suspender un tratamiento farmacológico dado por un médico autorizado para una enfermedad, ya sea crisis de pánico, depresión endógena o bipolaridad, la que sea, es suspendido bruscamente, viene lo que se llama rebote. Y un rebote es caer en un estado aún peor del que cuando comenzó el tratamiento. Entonces, esto también hay que aclararlo. No crea dependencia. Es que yo no voy a depender de esa pastilla. Voy a pasar por ese proceso de un tratamiento farmacológico que en su debido tiempo el médico me lo va a quitar, pero paulatinamente. Porque hay muchos prejuicios con esto. Yo he escuchado bastante eso, que la gente que piensa que va a depender de esa pastilla o de ese remedio para estar bien. No es así. Es verdad. Ahora, ¿cómo se suele manifestar la depresión? Con cansancio, desmotivación, problemas bueno, cada caso es particular, algunos generan otro tipo de síntomas, porque tiene que ver con la percepción, mucho tiene que ver con la percepción de las cosas, que está ligado a hormonas, a ciertas cosas así, químicas. Entonces, hay una perspectiva muy negativa acerca de las cosas, una muy baja autoestima. Y eso puede ser producido por también una serie de cosas bajo autoestima. Y la depresión
eleva más todavía esa percepción negativa que hay acerca de uno mismo. Problemas pequeños son vistos como gigantes porque hay problemas de percepción. Em, Cualquier cosa produce irritación y así otra serie incluso llega a tal grado que hay gente que se lastima o termina en el suicidio porque la desmotivación, la negatividad, la falta de amor lleva a creer que la muerte es el final y que es la solución. ¿Por qué? Porque hay un exceso de dolor al interior producido por todo este problema de percepción que en la mayoría de los casos no es real. Es de alguna manera, son también trastornos distintos, pero funcionan de una manera similar de percepción con lo que pasa con la anorexia. Personas que creen que son de una manera físicamente, pero no lo son. Es falso. Pero ellos se ven en un espejo y se ven de una manera que no es real. Porque hay un problema de percepción. Entonces la depresión funciona igual, pero de otra manera y tiene consecuencias bastante terribles. Otro error que suele verse con la depresión, y aquí quiero también que lo veamos, es que dicen la depresión es una prueba que Dios está enviando a nuestra vida. Y eso es falso. La depresión es una enfermedad. No son demonios. No es Dios el que nos envía la depresión. Es una enfermedad. Y debe ser tratada. Amén. Eso debemos tenerlo claro. Buscar ayuda, buscar apoyo, buscar consuelo. No criticar al que... Mucha gente quizás dice, sí, es verdad. Pero llega alguien y le dice, oye, ¿sabes que estoy triste? Ay, pero ¿por qué vas a estar triste? Y es una crítica. Y dicen, pero en vez de apoyarlo, oye, sí, mira, ¿sabes qué? No, en verdad no es tan así, ve el lado bueno, busca lo bueno, cambia tu perspectiva, te ayudo, quiero orar por ti. No, hay una crítica. Y casi que lo retan no, ¿para qué? ¿Por qué está triste? Si no hay razón. Es que él no, aunque él no tenga razones para estar triste, no se ven esas razones. Ese es el problema de la depresión, que no se ve lo bueno. Entonces, este típico de, pero no estés triste. Gracias. No sirve, no sirve. La crítica es peor. Si muchos casos, muchísimos casos de gente que ha sido prevenida del suicidio, ha dicho que si una persona lo hubiese ayudado o lo hubiese solo escuchado, no hubiesen llegado a tal punto. Si solo los hubiesen escuchado. Tendemos a ser muy enjuiciosos y muy egoístas porque no escuchamos a nuestros hermanos, no escuchamos a las personas. Y tendemos a tratar de responder todo cuando muchas veces la gente no necesita una respuesta. Necesita compañía, consuelo, contención, comprensión. Empatía es algo a lo que Dios nos llama. Empatía es tratar de ponerse en el lugar del otro, entender que sí puede estar pasando por algo. He visto muchos matrimonios, por lo general, no es solo una enfermedad que ataca a mujeres, sino es transversal, pero por lo general son mujeres, en su gran mayoría, las que padecen, jóvenes, en todo general, pero hay hartas mujeres. Bueno, la pastora nos daba un caso, el parto, la depresión postparto es muy común, ¿sí? Y he visto a muchos maridos que no son capaces de ver la depresión, el estrés, la ansiedad en sus esposas o en sus hijos y los critican. Le dicen, pero ¿por qué estás así? Si no tienes, por ejemplo, a los jóvenes, si no tienen ninguna responsabilidad, ¿de qué estás triste si no has vivido nada? Y no hay comprensión, no hay ayuda, no hay compañía. No hay compañía, pastora. Hay un autor que es Pablo Job. El libro es Pastor como consejero. Y él habla precisamente de este tema y escribe en su libro sobre el suicidio. Y él mismo dice que en consejería nosotros podemos llegar hasta a un límite, o sea, nosotros vamos a darle el cariño como líderes, el acogerlo, tener la empatía que está diciendo Cristóbal con las personas, decirle, oye, no, ¿cómo te falló la fe? ¿Cómo que no confía en Dios? O sea, agregando más carga a una persona que ya está llevando una presión bastante grande en su vida y que perdió el control. Entonces, hay casos
que deben ser derivados a un profesional. Porque tenemos que ser responsables con esto. Imagínate que no lo hacemos y hay una persona que realmente necesita un profesional y pueda terminar quitándose la vida por no tener esa ayuda, ¿no? Por ejemplo, la crisis de pánico es un nivel de angustia, de ansiedad tan grande, por eso se dice pánico, porque es pánico, es miedo, es terror que te domina esa emoción. Y muchas personas para arrancar de ese miedo y ese pánico pueden recurrir al suicidio, porque el pánico es una ansiedad a altos niveles, no es una angustia pequeña. La gente sudora, la gente piensa que se va a morir, que en ese momento va a caer muerto y le empieza a faltar el oxígeno. Eh, Esto ya viene todo en crisis con faltas de sueño, con estrés, viene todo un esquema como que explota ahí, en una crisis de pánico que hoy día hasta los niños tienen, en un contexto de una sociedad que estamos viendo cómo se ha apartado de Dios, de correr y correr, una sociedad tan competitiva. Hay muchas cosas que pueden generar que esta persona llegue a estas crisis, que en lo personal me ha tocado tratar, no una, muchas personas que han acudido con este tema de las crisis de pánico. Yo a esas personas les quiero decir que Dios les ama y ¿sabe lo que necesita una persona que está con este? Es el amor de su familia, el amor de su iglesia, no juzgar, por favor, que ya están sufriendo y nosotros le estamos aplicando más todavía. Y de hecho la Biblia dice, cuando se muere alguien, dice, no te entristezcas como los que no tienen esperanza, pero la tristeza es una emoción. Ahora, en este sentido, esta tristeza se duplica. Cuando una persona muere alguien, ya pasan son 7 años, me parece, o 7 meses, cuando ya no lo supera, ya es patológico, que muere alguien y están con ese dolor, ese dolor, ese dolor. Años atrás me tocó ver un caso tan triste de un padre que llevó para que oraran por él, porque su niñita fue atropellada por un tren ya en Navidad. Cuando lo traen a la iglesia, habían pasado 8 años y ese padre estaba como ese mismo día que su hija fue atropellada. Eso ya es patológico, eso ya es una enfermedad que tiene que ser tratada por Dios, obviamente, y por un médico. Amén. Yo, en un momento de mi vida, hace no mucho, fue como 3 años ya casi creo, 2 años y medio fue, como 2 años creo que fue. Viví por un proceso de mucha angustia, mucho estrés, mucha ansiedad, tenía trastorno de sueño, problemas alimenticios, había mucha angustia, eh, producido por una serie de problemas y particularmente el mayor factor era mi trabajo donde estaba. Y era muy angustiante, era algo en el pecho que yo me ponía a hablar del tema y me quebraba, entraba en llanto, angustia, no podía dormir. Era como un peso en el hombro constantemente. eh, Días de vacaciones, semanas, no eran como si nunca hubiesen existido. Y no en un sentido así como metafórico, sino literalmente. Era como si jamás hubiese dejado de trabajar. Como si nunca hubiese podido descansar en el sueño. Era un cansancio, un peso gigante. Y fue, bueno, ayuda médica, pastillas, recetadas, mucha oración, ayuda de mis pastores y la mano de Dios. Y también, bueno, varias cosas Dios fue limpiando y sacando todo lo que iba produciendo eso. Y gracias a Dios pude salir de allí y fue una... Realmente cuando la Biblia dice, deja tus cargas ante mí, esa, esa, esa ligereza en la espalda, dormir tranquilo, poder hablar del tema y no sentir ya tristeza, no sentir angustia, realmente ser sanado es algo que sí se puede. Y es tan profundo, es tan enceguecedor que uno piensa que no se puede salir de allí. Uno piensa que no va a poder vivir tranquilo. Uno piensa que bueno, en mi caso uno de los mayores factores era el trabajo, que aunque cambie de trabajo o deje de trabajar en eso, voy a vivir con el peso encima.
Pero no es así. No es así. Realmente es algo de lo cual se puede salir. No se compara nada lo que viví con lo que han vivido, están viviendo muchas personas. Y antes de continuar, quiero hacer un breve espacio para recordarles que este sábado hay cadena de oración. Y dentro de las peticiones constantes que están en la cadena de oración, es por las personas que padecen problemas psicológicos, trastornos mentales o cualquier otra cosa. Y lo invito a este sábado a hacer un poquito más hincapié en esa oración. No solo por los otros, si usted se está pasando por algún problema de ansiedad, depresión, cansancio, que tal vez ni siquiera sabe cómo se siente, pero no se siente bien. Es probable que sea algún problema de estrés, ansiedad o depresión. A presentarlo a Dios en oración, buscar ayuda, que Dios la guíe o lo guíe a buscar la ayuda médica y también ayuda dentro de líderes que sean capaces de consolar, de ayudar, de contener, de dirigir correctamente. Así que lo invito a eso, a que podamos ser conscientes de esta realidad y poder orar y también abrir nuestro corazón hacia esta realidad que quizás estén viviendo. Amén. Ahora vamos a continuar con me gusta, me encanta este texto. Isaías 26:3 dice: tú, Dios, guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Me encanta porque siempre digo, no es arbitraria la manera en la que la Biblia fue escrita, fue intencional. Y dice en perfecta paz. Y no dice que nos hará caminar en perfecta paz o que sentiremos perfecta paz. Seremos guardados en perfecta paz. Una paz que no se quiebra, una paz que no varía, una paz que no está condicionada a las circunstancias, sino a la confianza que ponemos en Dios y a la manera en la que nuestros pensamientos se someten a su voluntad. Pablo dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dios nos dio un espíritu nuevo de amor. Dios nos dotó de la capacidad de poder sentir esa paz. Cuando digo que confiemos en Cristo, no significa que así va a desaparecer la depresión, la ansiedad y todo. Y va la pregunta que sigue, un poquito está relacionado a esto. Concentrar nuestros pensamientos en Cristo puede resultar difícil o incluso hasta imposible para alguien que esté padeciendo por algún tipo de estas enfermedades. Pero es posible. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Ya no nos ceñimos solos. Hay otro que nos ciñe. Amén. Ocupémonos de las cosas de Dios, oremos, insistamos, busquemos, llenemos nuestro espacio, nuestra mente, nuestra música, nuestras conversaciones, nuestra mesa, nuestras relaciones de Dios. Empapémonos de Él. Y de esa manera vamos a poder guardarnos de ciertas cosas que nos puedan producir depresión, ansiedad, estrés. Es terrible si nos ponemos a pensar e investigar un poco cómo muchas cosas hacen entrar, sobre todo a nuestros jóvenes, a estados y cuadros depresivos. En la mayoría son inducidos no por circunstancias que vivan, son inducidos por terceros, por contenido que ven, por música que escuchan, por amistades con las que se relacionan. ¿Por qué? Porque una persona depresiva, ya lo vimos y lo conversamos, tiene una visión del mundo totalmente distorsionada. No logra ver la realidad como corresponde. Por lo tanto, esa visión, cuando no es bien tratada, sobre todo en la juventud, ya que no hay contención, los jóvenes se juntan con personas que son negativas, son tristes, ven todo lo malo y es probable que incluso estén pasando por depresión. Esa perspectiva negativa, depresiva, es traspasada. Comienza a empaparse la otra persona de esas cosas, de esa visión. ¿Por qué en los jóvenes sucede? Porque los jóvenes se identifican con sus pares. Y lastimosamente, la depresión es una pandemia, una enfermedad que va en aumento en la juventud. Es probable que si sus hijos no la estén pasando, tengan amigos, sus hijos o compañeros
que estén en una depresión. Muchos, muchos. La realidad virtual, y lo conversamos en los estudios que se hacían en los jóvenes. El mundo virtual en el que viven los jóvenes hoy día promueve la depresión. No sé si usted lo sabía, pero es confesado por los propios trabajadores de, por ejemplo, Instagram, que la aplicación produce depresión. Instagram, en la juventud, produce depresión. Y está hecha para producir estrés y ansiedad. Está hecha así. Esto no es una teoría conspiranoica, esto es ciencia y ha sido así corroborado y testificado por los propios trabajadores. Esto produce depresión, estrés y ansiedad. ¿Y nuestros jóvenes dónde viven? Allí, en las redes sociales. Con eso se identifican. Y cuando ven el mundo real, es totalmente distinto. Y eso produce un choque emocional gigantesco. Así que esto da para un montón de cosas. Para mucho, mucho. Pero el llamado en este estudio es a cuidarnos. En el sentido no de tener ojo qué cosas me pueden producir depresión solamente, sino a ser conscientes de que estamos expuestos, nuestra familia, nuestros hijos, a los papás, por ejemplo, están expuestos a esto. Y ahora esta pregunta. Ya la hemos respondido implícitamente dentro de lo que hemos conversado, pero ¿puede un cristiano cometer suicidio? Recordemos que este es el tema, la depresión era parte de, pero el tema era el suicidio. La depresión tiende a llevar a esto en su máxima expresión. ¿Puede un cristiano cometer suicidio? La pregunta es porque he escuchado mucho y mientras preparaba el estudio y buscaba sobre el tema, veía muchos pastores que lastimosamente condenaban. Un cristiano no puede cometer un suicidio. Un cristiano no puede suicidarse. ¿Por qué? Porque eso es del diablo. Porque eso es influencia satánica. Y un cristiano no puede estar influenciado por Satanás. Debemos ser cautelosos. Si usted ve estadísticas, y lastimosamente van en aumento. Van en aumento. Y no es por menospreciar al cristiano promedio, pero lastimosamente muchos pastores en los últimos años se han suicidado. Muchos, hermanos, muchos. Pastores que daban su vida por su iglesia. Pastores que demostraban frutos, devoción, amor a su familia. Pero vivían una batalla que nadie sabía. Una batalla que nunca nadie se enteró. Eso es lo grave de la depresión, que es una enfermedad oculta. Porque como decía nuestra pastora, a la gente le da vergüenza decir que sufre depresión. A las personas les da vergüenza decirle a su pareja, a sus amigos, a sus hijos, a la iglesia, a sus hermanos, a sus líderes, que están viviendo con ansiedad, con estrés, con depresión. Porque está satanizada esta enfermedad. Y es un error. Esto ha producido que lleguen al suicidio. Que han vivido y han luchado solos con esta enfermedad cuando no debió haber sido así. Nadie debería luchar solo con esto. Nadie. La iglesia debería ser un hospital de misericordia. Que abrace al que se siente solo, al que se siente triste. Que le recuerde el valor que tiene la vida, lo importante que son, lo valioso, lo hermosos que son para Dios, para nosotros, para la iglesia. Nos olvidamos de demostrarle el amor a nuestros propios hermanos. Hablamos de ir y demostrarle amor al que está afuera, ayudarlo, pero abrazar a nuestro hermano, al que vemos a diario en la iglesia, decirle que lo amamos, que es importante, que puede contar con nosotros, que puede tener confianza, que va a encontrar ayuda, amistad en nosotros. Por lo general son frases que no oímos y que no decimos. Que no lo hacemos. Y luchamos con esto solos. Cuando no debería ser así. ¿Un cristiano puede cometer suicidio? Sí. Sí. Puede llegar a cometerlo. ¿Por qué? Primero porque, y vamos al siguiente punto, va a responder más profundamente esto, pero porque el suicidio es un pecado. Como cualquier otro. Al cual no estamos libres de caer. Ningún cristiano es libre de entrar en una depresión, en un cuadro de ansiedad o de estrés. Somos personas. Vimos casos. El caso de Elías es tremendo en este tema, porque Elías era un hombre de poca fe, demostró su fe delante de cientos de profetas, demostró solo,
delante de una nación y de profetas paganos que su Dios era el Dios verdadero. Su oración sencilla, cargada de fe y convicción, fue respondida con fuego. Ese hombre, minutos más tarde, 3 doritos después, al momento, estaba depresivo en un enebro y quería morir. Quería morir. ¿Qué le faltó fe? ¿No era cristiano? No, para nada. Era un hombre y revela su condición humana, tal cual como la nuestra. Tal cual como la nuestra. Vivimos rodeados de depresión. Depresión. También las tasas de suicidio son más altas en las urbes. ¿Por qué? Porque se vive un estrés más grande. Más grande. Y eso, no estamos libres de eso. Cualquiera puede padecerla. Y eso es importante, que vuelvo a repetir, seamos misericordiosos. Y seamos también, tengamos la capacidad de verlo en el otro y de responder al tiempo. Si vemos que un hermano está pasando por algo y vemos, ayudarlo. Tal vez no ir, hermano, tú estás con depresión, tal vez no ir así de directo, pero sí estar allí, orar por él, preguntarle si podemos ayudarlo, si necesita algo, compañerismo, ayuda, hermandad, amor, estar allí. Y la última pregunta, ¿tiene perdón el suicidio? Esta pregunta es tremenda, 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 tremenda. No sé si alguien acá tiene la duda. No sé si alguien acá ha intentado hacerlo o algún familiar, algún conocido, algún amigo lo ha hecho. He escuchado gente que carga y que he escuchado gente que le ha dicho, líderes, le han dicho, no sé, se suicidó mi hermano y le dijeron, lastimosamente se fue a condenación, está condenado. Debemos ser cautelosos, vuelvo a repetir. Siempre digo, cada caso se analiza de manera particular. Cada caso siempre es particular. Pero la Biblia dice que no tenemos la potestad de juzgar. ¿Y a qué se refiere? No se refiere a decir si algo está mal o bien. A eso sí estamos llamados. A decir que es bueno y que es correcto a la luz de la palabra, de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿En qué sentido no podemos juzgar? En que no tenemos potestad, el derecho, la autoridad para decir quién se salva y quién se condena. Ese juicio no lo podemos hacer. Eso no. A eso se refiere cuando dice no juzgar, no condenar. Se refiere a eso específicamente. No lo podemos hacer. En ningún caso. En ningún caso. ¿Por qué? Porque eso es algo que le corresponde. Primero, porque el único juez es Dios. Aunque nosotros veamos que la persona murió en el pecado, así, empapado en el pecado, por decirlo de alguna manera, no tenemos la potestad de decir que esa persona se fue a condenación. Eso es un trato que tiene Dios con cada persona. El que se sienta en el trono no es usted ni yo. Es Dios. Amén. Por lo tanto, podemos decir arbitrariamente, digo arbitrariamente porque así es, no tenemos ningún argumento para decir que esa persona se condena, aún si se suicidó. ¿Podemos decir lo que está condenada? No, bíblicamente no tenemos cómo responder ante la condenación de una persona que se ha suicidado. Antes de ir no sé si, bueno, si responde a la pregunta no hay problema, pastora, pero también lo vamos a conversar. Pastora, adelante. Yo estoy de acuerdo que nosotros no podemos juzgar y ni mandar gente al cielo y al infierno, que no es nuestro deber. Pero yo, por ejemplo, yo tengo una experiencia, un caso de un padre que se suicidó y él era un predicador, ¿ya? Y resulta que no fueron los hermanos allá porque él se había suicidado, donde él estaba en su iglesia. No fueron. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Por qué juzgar? A ese punto había una viuda y había un hijo único que necesitaba el apoyo, la administración de parte de sus hermanos para consolarlo, no para ir a juzgarle, ni decir, tu padre se fue acá. Yo encuentro que esa actitud es una actitud, está muy lejos de ser una actitud de amor por las personas, porque ahí imagínate su hijo único adolescente.
estoy hablando de un adolescente, y una madre y una viuda que necesitaban consuelo. Y nosotros fuimos a ese lugar, llevamos una palabra de aliento, una predicación de fortaleza, de fuerza a esa familia, llevar el amor de Cristo. Nosotros no podemos calificar las cosas. Esto es un pecado, como la mentira, como cualquier otro pecado. Y como hemos dicho, una persona que llega a este nivel, él pierde el sentido de la realidad, de lo que está haciendo, podrías, ¿cierto? Y el único que puede juzgar ese hecho es Dios. Él era un cristiano, un predicador. Yo no voy a ir más allá, pero el único que lo puede juzgar él es el Señor. Y podemos encontrarnos con grandes sorpresas. Porque entre que hace esto y pasan unos 5 minutos, puede ser, y en ese momento puede haber un encuentro con Dios y no sé, pero nosotros no debemos jugar. Lo que sí debemos hacer es que cuando pase esto en una familia, nosotros como iglesia tenemos que ir a llevar una palabra y llevar una palabra de consuelo para las personas que están viviendo una situación tan triste como cuando alguien se quita la vida. Hay gente que dice hay que ser valiente para quitarse la vida. Hay otros que dicen hay que ser muy cobarde para hacerlo. Y la verdad es que ninguna de las dos. Hay que estar muy triste. Hay que estar muy hundido. Hay que estar muy dolido. Es una persona que no está en su sano juicio. Que está pasando por un momento terrible. Esa es la verdad. No es ni valiente ni cobarde. Es una persona que está sufriendo. Que está sufriendo. Y necesita nuestro amor, nuestra comprensión. Amén. Ahora, claro, no somos adivinos para saber quién está padeciéndolo. Pero si pusiésemos un poquito de voluntad, entenderíamos que estas enfermedades se demuestran con muchas actitudes, muchas cosas. Son muy visibles. Son muy visibles. Cuando realmente queremos ver, esto se puede, podemos ver que una persona está, tal vez no en una depresión profunda, pero sí hay algo que no es normal. Sí, tal vez está pasando por, sí, no está bien tal vez. Y sí, se puede llegar a ver. Es mucho más fácil cuando compartimos, cuando somos amigos, cuando hay hermandad. Es mucho más fácil verlo que desde afuera, cuando no nos conocemos. Y el pueblo de Dios debería conocerse, debería ser una hermandad, una familia. Amén. Ahora, ¿tiene perdón el suicidio? ¿Cómo respondemos a eso? Hay gente que dice, no tiene perdón. ¿Y en qué se basan para decir que no tiene perdón? En el hecho de que en qué momento se arrepiente. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Y eso lo tiene Dios y la persona. Nadie más. Nadie más. Ahora, ¿cómo respondemos? Da lo mismo cómo fue. Para entender el pecado del suicidio hay que entender qué es. ¿El suicidio es un pecado? Sí, lo es. Sí. Amén. Lo es. ¿Cómo lo va a juzgar Dios? Eso Él lo sabe. Es algo que no podemos nosotros decirlo. Ahora, Dios, ¿por qué murió en la cruz? ¿Por algunos pecados? ¿O por todos los pecados? Dios murió por todos los pecados. ¿Y eso incluye el suicidio? Sí. El suicidio es un pecado perdonable. El único pecado que no es perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay ningún versículo que diga que el suicidio no es perdonable. Amén. Eso lo debemos tener claro para... Esto nos ayuda primero a lo que decía la pastora, evitar circunstancias como lo que nos contaba, criticar y no demostrarle amor a una familia porque la persona se suicidó. Eso es triste, es bajo. Es triste, muy triste. No deberíamos ser así. Ahora, ¿en qué momento se otorga el perdón? Ahí nosotros vuelta. No tenemos tampoco cómo responder a eso. Eso es algo que queda para Dios. En el cielo veremos personas que se han suicidado. ¿Es probable? ¿Es probable? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Amén. No tenemos ninguna potestad, ningún derecho para decir que una persona se condenó. Ninguno. Ninguno. No importa cómo haya sido esa persona, ni qué haya hecho. Amén. No tenemos ningún derecho. Eso solo le pertenece a Dios. ¿A qué estamos llamados? A aplicar misericordia, compasión,
amor al resto. Amén. Y bueno, estaba presupuestado para hoy día que viéramos también la eutanasia, pero se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero la verdad me agrada que pudiésemos haber conversado estos temas. Incluso esto da para más todavía, podemos seguir profundizando, pero hay que seguir. Tenemos que cortar ya el estudio de hoy y la próxima semana vamos a continuar con la eutanasia, que tiene mucho que ver, se relaciona mucho con este tema, ¿sí? Así que vamos a seguir conectando ciertos puntos que ya hemos visto, a seguir profundizando en otros y hablar acerca de la eutanasia. La eutanasia convergen distintos puntos, distintas... y hay gente que directamente tiene su postura, la tiene, muy distinto al suicidio. En la eutanasia sí tienen su postura. Lastimosamente, no todas son bíblicas. No todas son bíblicas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y antes de cerrar, quiero, bueno, volver a repetir lo que decía nuestra pastora y lo que hemos llamado. Que no guarden su dolor, lo que están viviendo, lo que están padeciendo, que busquen ayuda, que busquen consejería, que busquen comprensión en líderes, en su familia, en amigos, en la iglesia y en personas, obviamente, que sepan tratar, que ustedes sepan que vayan a buscar, a encontrar consuelo, misericordia, ayuda, apoyo, contención, pero también ayuda médica, porque es necesario, no es pecado, no es correcto, es correcto, perdón, no es demoníaco padecer este tipo de problemas, y sí hay solución. Cristo es la clave, Cristo es la solución, de Él se trata todo, en Él encontramos realmente amor, valor, propósito y todo lo que necesitamos. Amén. Así que vamos a estar ya cerrando. No sé si alguien quiere comentar algo más. Dios bendiga a los que han estado en Facebook y lo que pudimos disfrutar en esta tarde ya, casi noche, anocheciendo ya. Sí, Un comentario respecto a que el valor de la vida ya se ha ido por el piso en Suiza. Tiempo atrás, creo, un caballero logró, bueno, él tenía como proyecto una cámara para suicidarse, una cámara de suicidio, y está aprobada en Suiza. Así que dicen que de aquí a un tiempo más, en ese país van a haber cámaras para quitarse la vida. en otro Así país. como una máquina expendedora de bebida, una máquina para quitarse la vida. Hay un país, no sé cuál, quizás sea ese mismo, ¿no? Pero en donde se creó una montaña rusa para provocar la muerte también. Está elaborada de tal manera que los giros y todo el movimiento produzca la muerte. Está hecha para eso, para que la gente se suicide de esa manera. Sí, lastimosamente, este mundo, cada vez la vida tiene menos valor. Cada vez la vida tiene menos valor. Es triste. Los vimos, bueno, el aborto es una de las máximas expresiones de eso. Y hablando de esto, lo que dice Marco también, como la gente dice, no, me quiero matar. Y en vez de invertir en programas para ayudar a la gente, se invierte en programas para ayudarla a morir. ¿Qué promueve esto? Que la gente que en verdad todavía no llega al punto de hacerlo, lo hace ya solo por experimentar, y lastimosamente no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Amén. Dios nos bendiga, estemos orando por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, por la gente, porque a nuestro alrededor lo más probable es que vivimos rodeados de gente que padece problemas depresivos y algunos otros que hemos conversado. Así que lo invito a estar orando por eso. Y también, vuelvo a repetir, la cadena de oración también, pues ahí está ampliamente invitado a unirse en el horario que estime conveniente, allí a apoyar, unirse a la cadena, presentar también, enviar sus peticiones y a orar por específicamente en ese momento, cuando tenga la lista de peticiones, y si aparta un momento, orar por este motivo. Amén. Así que vamos a estar ya cerrando, allá despidiéndonos. Le voy a pedir a nuestros pastores si nos pueden despedir con la bendición. Dale. Bien, vamos a orar y dar gracias por este interesante tema. Muy bueno, Cristóbal. Muy buen el tema. Sí, excelente. Sí. Bueno, amado Dios, te damos gracias
una vez más, Señor, porque usted nos permite poder estar en este tiempo hablando de estos temas, Señor, que son de tanta contingencia en el día de hoy, donde vemos, Señor, que las circunstancias de la vida provocan a muchas personas que se quiten la vida. Sin duda, Señor, hoy día quizás nosotros no tengamos la respuesta al 100%, pero el día que estemos en tu presencia, Señor, ahí serán reveladas todas estas cosas. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos para que este tema, Señor, haya sido de mucha bendición y esperando, Señor, que la próxima semana continuemos, Señor, con estos temas que también son de tanta relevancia, Señor, para nosotros, especialmente como cristianos, para poder realmente, Señor, estar cada día tomados de tu mano y así, Señor, poder continuar adelante hasta el día de su venida. Le damos gracias, Señor, y rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.